Muy buenos días a todos. Saludaros en nombre del 23 Congreso de INGEGRAF, conferencia internacional que se celebra conjuntamente con la Asociación ADN italiana y la Asociación AIP Primeca de Francia. En la mesa presidencial se encuentra el secretario general de Universidades, don Federico Morán-Abad. A su derecha se encuentra el director de la escuela, don Emilio Gómez. A su izquierda del director general se encuentra el presidente de INGEGRAF, don Francisco Hernández Abad. A continuación se sienta Stefano Tornicasa, presidente de la Asociación Italiana ADM. Y al final se sienta Patrick Martin, en representación del presidente de AIP Primeca, asociación francesa, que colabora con nosotros en estos eventos de conferencias internacionales que se celebran ya cada año en una ubicación diferente, rotando por estos tres países, ¿no? España, Francia, Italia. Muy bien. Hacer una breve explicación de lo que es esta imagen que habéis visto en el cartel. Esta imagen que está en el cartel es una megaconstrucción que es muy conocida. Es el Estadio Olímpico de Pekín. Y elegimos esta imagen porque es un cruce de líneas, lo cual significa que es una imagen que tiene una fuerte carga gráfica, es decir, líneas que se cruzan. Y añadimos una de color rojo que se identifica con este congreso. Este congreso es la línea roja que durante estos 3 días pretenderá establecer una unión entre todas las demás. Y entonces ese cruce de líneas lo identificamos con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras universidades, con cada una de nuestras titulaciones. Entonces creo que ahí estamos unidos en la diversidad y encontramos esa línea de encuentro, este punto de encuentro que es el Congreso de Expresión Gráfica. Tiene la palabra don Emilio Gómez, que nos dará la bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, desde luego, darles la bienvenida a todos a este 23º Congreso de INGEGRAF y las acciones paralelas y conjuntas que se vienen desarrollando, tanto a las personas, autoridades que nos acompañan en la mesa, como a todos los aquí presentes, autoridades también que nos acompañan en la mesa. Decirles que en nombre del rector de la Universidad Politécnica de Madrid estamos muy satisfechos de que este congreso se haya organizado en esta escuela. Una escuela que tiene una tradición de ingeniería de más de 200 años, con diferentes denominaciones y titulaciones. En la actualidad, pues, impartimos los grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Automática, 2 másteres, uno en Ingeniería Electromecánica y otro en Ingeniería de Producción y un doctorado. En definitiva, pues una escuela que ha evolucionado y que, en cierta medida, pretendemos que así siga. Una forma de dar visibilidad al centro es acoger precisamente eventos como este de prestigio internacional. Por mi parte, desearles que sea muy próspero, muy interesante la actividad que se desarrolla aquí, las conclusiones que se alcancen. Desearía profundamente que se sintiesen como en su casa. Esta es en definitiva su casa, la Universidad Politécnica de Madrid, una universidad pública al servicio de todos. Y en particular en esta escuela, pues cualquier cosa que necesiten a través del personal de Administración y Servicios, a través de los organizadores del Congreso, estamos a su disposición. Bienvenidos y muchas gracias. Y a continuación cedo la palabra al señor secretario general de Universidades, que oficialmente hará la inauguración del Congreso. Muchas gracias, director. Muchas gracias también al director del Congreso y, bueno, saludos a los compañeros de mesa y a todos los presentes. Lo que yo voy a presentar aquí tiene que ver con la universidad en su conjunto
y con las ideas y las propuestas de reforma que están encima de la mesa para, como estrategia para tener en España pues, una universidad mejor, más competitiva, etcétera. En el entorno en el que están en este congreso presentes profesores de otras universidades, de Francia y de Italia, pues bueno, pues puede ser un momento también de reflexión para que vean por dónde queremos encaminarnos. Estamos en un sistema global donde si no nos adaptamos, si no nos movemos, si no cambiamos las cosas, pues nos podemos quedar descolgados. Y yo creo que eso es un poco responsabilidad de todos, no solo del Ministerio, pues estar a la altura de las circunstancias. Cuando uno pregunta qué tal va la universidad, pues uno se encuentra con respuestas que podemos encasillar en esas dos categorías que pongo en la transparencia, donde pues hay quien dice que todo va bien y hay quien dice que la universidad pues está fatal porque no estamos ninguna universidad española en el top 100 de las universidades del mundo. Por otro lado, pues hay quien dice que las cosas no van tan mal cuando ocupamos pues el 9º puesto en producción científica en España, de la cual pues casi el 65% de esa producción se realiza en las universidades, hablando de publicaciones, de trabajos y publicaciones científicas, es decir, que a nivel español no nos va tan mal en investigación y en esto las universidades tenemos o tenéis cierta responsabilidad. Y pues tenemos una legislación sólida, y quien dice, y que la universidad pues necesita estabilidad y que no vamos a removerla otra vez y que la dejemos estar como está, que acabamos de terminar el proceso de Bolonia, bla, bla, bla. Entonces, si todo está bien, ¿para qué cambiar? Eso sí, algunos ajustes que haya que hacer, etcétera, etcétera. Este, digamos, sería el punto de vista que está ahí pintado a la izquierda de sus pantallas. En contra, hay otras voces dentro de la universidad y del mundo universitario que pues, piensan que la universidad española pues, tiene problemas, que precisamente el que no haya ninguna universidad española en el top 100, pues realmente, bueno, en el top 100 y en el top 150, tiene algunas razones estructurales, que es una universidad muy endogámica, que es una universidad incapaz de atraer talento como lo hacen otras universidades buenas en el mundo. Además es incapaz de concentrar talento y bueno, pues las universidades y nuestros grados tienen poca internacionalización. Cuando los que hayáis tenido la ocasión de estar y participar en cursos o jornadas o incluso pues, sabáticos, estancias más o menos largas en universidades, no sé, británicas, americanas o incluso cualquier universidad en el contexto del europeo o europeas continentales, habréis visto que hay un elevado número de alumnos extranjeros en todos estos campus. Es decir, bueno, no sé, chinos, por ejemplo, pues cualquier universidad británica tiene muchísimos chinos, esto pasa. Si no hay chinos, hay de otras nacionalidades en las universidades alemanas y lo mismo pasa en todas las universidades, en las universidades francesas también, etcétera. Sin embargo, en las universidades españolas, quitando los estudiantes Erasmus, es difícil encontrar realmente estudiantes que vengan a España a estudiar toda la carrera. O sea, es difícil, no, lo hay, evidentemente los hay. Es decir, hay poca internacionalización. Y, por tanto, lo que apuntan los que están más por este criterio de renovación, que no se trata tanto de hacer ajustes pequeños, sino de hacer una auténtica reforma del sistema universitario español para que las universidades se adapten al siglo XXI, sean más internacionales, sean capaces de atraer talento, en fin, cambiar un poco los sistemas de la universidad. Entonces, ante esta tesitura de estas dos coyunturas, lo que hizo el Ministerio fue el año pasado formar
un grupo de expertos que hizo un informe sobre la universidad, un documento que se llama el Documento para la mejora del sistema universitario español y estrategia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este informe de expertos, que me imagino que la mayoría conocerán, pues trataba una serie de temas que ahora voy a desarrollar brevemente, evidentemente, simplemente para ver por dónde van los apuntes de este informe. Este informe se alinea perfectamente con otros informes previos que se hizo el Ministerio del Gobierno anterior y otros informes que han hecho pues, comunidades autónomas, por ejemplo, con el informe de Tarrach en Cataluña, etc. Es decir, que cuando un grupo de expertos que conoce la universidad se pone a pensar sobre la universidad, es raro que no coincidan en sus fortalezas y en sus debilidades. O sea, que esto es claro, o sea, nadie se lo oculta. Luego, ya la siguiente derivada es cómo cambiar, cómo ayudar a que esas fortalezas sigan adelante y se refuercen, o las debilidades, pues sustituirlas por otras y modificarlas. Esta es la reforma o los cambios son más difíciles. El grupo de expertos, como señalo ahí, digamos, de forma gráfica, tiene dos partes. Una parte que es el texto principal, el main, que está firmado por los 9 expertos que formaron el grupo, y una adenda que suscriben 2 de sus miembros como un voto particular sobre 2 de los puntos del informe. Es decir, que incluso 9 expertos no se pusieron de acuerdo en el 100% de los temas tratados y en cómo resolver, no tanto en que esos temas no fueran problemáticos, en eso sí se habían puesto de acuerdo, sino en las soluciones que se proponen desde el punto de vista del grupo de expertos. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer un repaso de los temas que trataron el grupo de expertos. En realidad son 5 temas que yo creo que todos podríamos coincidir que son los temas nucleares de lo que es los problemas de la Universidad Española. Pero no solo española, podríamos hablar de la universidad, de cualquier universidad europea podría tener esto. Por ejemplo, pues en la selección del personal docente investigador de las universidades públicas. Estamos hablando de la universidad pública porque este problema en las universidades privadas no se plantea. La forma de selección del personal de una universidad privada depende de la universidad privada y de quien tenga de quien sea el dueño de la universidad. Evaluación de la calidad de las universidades, los aspectos de excelencia y competitividad. El tercer punto sobre el gobierno de las universidades, el tema que se traduce malamente como gobernanza de las universidades. A mí me gusta decir gobierno de las universidades, aunque en inglés sea governance. Financiación de las universidades es el cuarto punto, es un tema importantísimo. ¿Qué modelo de financiación vamos persiguiendo? Si es un modelo, digamos, sensible a las crisis, tan sensible como lo está siendo ahora, o se busca un modelo que tenga un colchón y que sea menos sensible a las crisis, que tenga otras fuentes de ingresos que no sean solo públicos, aunque sean universidades públicas, insisto. Y por último, todo lo que tiene que ver con los estudios y títulos universitarios, finalización y consolidación del espacio de adaptación al espacio europeo de educación superior, el proceso de Bolonia, en fin, y otra serie de cosas que tienen interés en estos temas y que iré desarrollando. En cuanto al primer punto, las propuestas que hacen lo que voy a trasladar ahora no son la opinión del Ministerio, insisto, esto lo que estoy haciendo es un resumen ilustrado de la propuesta del grupo de expertos que convocó y formó el Ministerio de Educación. Lógicamente, para nosotros esta propuesta es importante, pero no es nuestra hoja de ruta. Hay cosas en las que podemos coincidir y cosas en las que no podemos o no coincidimos. Y, por supuesto, a la hora de legislar y a la hora de hacer cambios,
y reformas, pues en aquellas que estemos de acuerdo, pues intentaremos sacarlas adelante, y en aquellas en las que no estemos de acuerdo, pues no las sacaremos adelante, ¿no? Como es lógico. Es decir, que el informe es un informe, excuso decir, no vinculante. Es un informe importante porque es un informe del Ministerio y, por tanto, no es un informe más, como todos los demás, es decir, hay más informes, pero no es un informe más, es un informe importante. Pero dicho esto, esto no es ya una reforma de la Ley Orgánica de Universidades dictada por 9 expertos. O sea, esto yo creo que quiero que quede claro. Lo que voy a describir ahora es lo que dicen y proponen los expertos. Y luego voy al final de la charla, pues cuál es la estrategia que estamos siguiendo en el Ministerio para trabajar con estas propuestas. La primera idea que proponen es, para la selección del personal docente e investigador en las universidades, este informe de expertos, es trabajar sobre calidad y agilidad en la contratación. Digamos con dos vías, una vía sin vinculación permanente y otra vía con vinculación permanente. La vía sin vinculación permanente permite el aumento propone el aumento de la proporción de plazas de ayudantes y, desde luego, las plazas que podríamos llamar tenure track, de manera que puedan ser plazas sujetas a evaluación. Todo el mundo conoce este concepto en el sistema anglosajón, que implica la evaluación, no todos los años, pero periódica o al final de un determinado número de etapas, y si no se pasa esa evaluación razonablemente, pues entonces la persona no continúa vinculada a la institución. Este es un poco este camino del tenure track. Con vinculación permanente, lo que se propone son acreditaciones públicas nacionales. De hecho, se propone una especie de vuelta a la habilitación anterior. Excuso deciros que esto no es una cosa que nos haya gustado y que tampoco creo que vayamos a ir por esa vía, ¿vale? O sea, aviso ya para que nadie diga vamos a volver a cambiar las acreditaciones por habilitaciones. Ya lo digo de antemano que no va a ser así. Por lo menos no es nuestra intención. Y una idea es la contratación alternativa a los funcionarios para tener contratos directos de profesores, de personal docente investigador, pero no necesariamente funcionario. Es una vía que, por ejemplo, pues en Cataluña el Gobierno de la Generalitat Catalana está promocionando como una estrategia dentro de sus universidades. Y esta vía también está propuesta por el grupo de expertos. Hay un límite del 50%, el 51% marcado por la ley, pero bueno, también la ley se puede cambiar. Es una ley orgánica, eso sí, es más complicado de cambiarla, pero bueno, en principio, sin cambiar la ley orgánica, se puede apostar para tener un balance, digamos, de profesores funcionarios y profesores contratados. En este punto es uno de los puntos donde los dos profesores del grupo de expertos que firman, digamos, el resto el main del informe, pero que hacen unas propuestas particulares, aquí hacen unas cautelas en este punto. Y una de las cautelas propuestas en esa adenda es la ausencia de incentivos para profesores, desaparece, digamos, la posibilidad de acreditación por encima de la oferta de plazas, y eso es una crítica. Y por otro lado, hay un punto de presunta no constitucionalidad o anticonstitucionalidad de la propuesta de que en la universidad sea preferentemente profesorado no funcionario, porque para estos profesores la libertad de cátedra recae en los profesores funcionarios y no en los profesores contratados. Este punto, yo no soy constitucionalista, yo vengo del área de ciencias, yo soy bioquímico y, por tanto, mi formación no puedo entrar ahí en mucho, pero desde luego esto está ahora mismo bajo dictamen de la Abogacía General del Estado. Por propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria, las dos cautelas de anticonstitucionalidad propuestas en la adenda para el informe están siendo ahora evaluadas por la Abogacía General del Estado para que nos dé su dictamen, si realmente ven que esto es cierto o no es cierto, o es una interpretación estricta o demasiado estricta o rigurosa de la libertad de cátedra. Es decir, si la libertad de cátedra recae solo en funcionarios y los profesores contratados
no gozan de esa libertad de cátedra. Ustedes, o sea, mi opinión es que mi opinión personal, pero yo ya digo que no soy experto, es que esto es mirar un poco a modelos muy antiguos donde la libertad de cátedra realmente tenía sentido en otros escenarios, en fin, del siglo pasado o incluso del siglo XIX. Pero yo creo que en el siglo XX y en el sistema universitario moderno español, pero en el siglo XXI, la libertad de cátedra y sobre todo en determinadas áreas es un poco, o sea, no tiene sentido plantearse esto. O sea, todo profesor goza de la capacidad de enseñar como mejor sepa a sus alumnos y, hombre, la libertad de cátedra está ceñida al programa. Uno, si tiene que enseñar matemáticas, no puede llegar allí y enseñar historia sagrada, obviamente. Joder, eso sería... pero eso no es libertad de cátedra, eso es que el decano le echa, ¿no? El director de la escuela dice, tú te vas, ¿no? O sea que, o los propios alumnos se quejarían, porque luego no estarían bien preparados. O sea, entendéis un poco la idea. Yo creo que ahora mismo la libertad de cátedra es un tema menor en este sentido en la universidad pública española. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está ese punto. Yo lo presento con mis comentarios personales, pero yo lo presento como está en el informe. Otros, digamos, aspectos, digamos, no conflictivos, o por lo menos que propone el informe, que viene, pues, selección del personal, pues intentando prevenir la endogamia, buscar tribunales que sean externos a la propia centro, a la propia universidad, que los tribunales de acceso a las plazas de funcionarios no los ponga el candidato, en fin, cosas de estas que son bastante obvias, ¿no? O sea, yo creo que esto, en fin, los que, no sé si estáis traduciendo a los que estáis de fuera, pero cualquiera que oiga esto dirá, pero no me digas que esto ocurre, pues vaya, ocurre. Internacionalización de las convocatorias, cátedras extraordinarias, mejora de la retribución de sexenios. Estoy seguro que todos los que estáis aquí, sois profesores, estáis de acuerdo con esta propuesta. Yo el primero, en fin, que nos tripliquen el sexenio, pues sería estupendo. Pero bueno, otra cosa es donde se saca el dinero, pero como propuesta está bien. Menor valoración de la gestión. Esto es una crítica a que en algunos aspectos se valora demasiado la gestión para los expertos en los procesos de acreditación. Pero esto es una crítica específica al trabajo de la agencia. Y complementos salariales libres, que también, pues, estaremos todos de acuerdo en que puedan estar vinculados a la productividad o a la actividad del candidato. También se propone la modificación del baremo de la ANECA para acreditaciones. En este punto os puedo adelantar que ya tenemos un borrador que empezaremos a circular en los, digamos, entornos pertinentes, Consejo de Universidades, conferencias, etcétera, también a través de los sindicatos, etcétera, para los profesores, donde el proceso de evaluación de la acreditación estamos pensando en cambiar y pasar de un modelo tan cuantitativo como es ahora, donde alguien con 59 puntos sobre 60 se puede quedar sin la acreditación y realmente es un poco... hay que ir a otro modelo que sea un poquito más cualitativo, donde realmente cuando es cualitativo es más subjetivo porque alguien tiene que dar esa cualificación, pero bueno, es como se hace en otros sitios. Es este modelo de punto, ya, joder, como he llegado a 60 ya soy catedrático, o bueno, estoy acreditado catedrático o profesor titular. Esto crea muchos conflictos. Quien está con 58 es absolutamente seguro que va a recurrir. Tenemos una pila así de recursos en la comisión que es un órgano que depende del Consejo de Universidades, que es la Comisión de Reclamaciones de las acreditaciones, y esto da una vuelta, dos vueltas y vueltas, y al cabo del año pues el profesor es acreditado, porque total, por 2 puntos que le faltan vamos a subírselo y tal. Entonces, para evitar todo este mercantileo de puntos dentro de lo que son las acreditaciones, la propuesta que estamos poniendo encima de la mesa es un poco más cualitativa, de manera que se valore en conjunto la actividad y de, a ver, esta persona en su conjunto sí tiene capacidad y currículum y experiencia y formación, etcétera, lo que sea tal, para acceder al puesto de
profesor titular o de catedrático de universidad. Esta es un poco la propuesta, pero bueno, en principio no voy a entrar tampoco en muchos detalles. Por otro lado, la evaluación de la calidad de las universidades, en estos términos de excelencia y competitividad, es algo que, pues obviamente debe ser externa y objetiva, porque si es verdad que hay procesos internos de control de calidad de las universidades, cada universidad está y tiene, y unas más, otras menos, controles internos de calidad, esto es natural y normal, así se hace y se hace en toda Europa, es decir, esto va en la línea de las directivas y las recomendaciones europeas en cualificación, pero tiene que ser, por otro lado, también sencilla y económica, porque el proceso ahora mismo establecido para la renovación de la acreditación de los títulos es tan costoso que este año nos hemos visto obligados a sacar un Real Decreto que, por cierto, todavía no ha salido, pero vamos, todo el mundo sabe que va a salir y saldrá en algún tiempo, y no sé, el año que viene o cuando quiera el engranaje. Esto es una crítica soterrada al tiempo que lleva sacar un Real Decreto, aunque sea una cosa consensuada, acordada y que todo el mundo estamos de acuerdo, como es retrasar en un año y hacer una moratoria de al menos 2 años para la renovación de la acreditación de los títulos, pero esto lleva muchísimo tiempo, porque sí que va al secretario general técnico, el secretario general técnico en informe del abogado, luego intervención, luego va a Hacienda, Hacienda informa, no sé qué tal. En todo este baile, pues llevamos pues desde octubre y todavía estamos a fecha de hoy, ya casi en verano, bueno, estamos en veranito, y todavía el Real Decreto no ha sido publicado en el BOE. Esto es de risa, pero bueno, en fin, esto... ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy secretario general, pero no controlo la parte administrativa del proceso de publicar un Real Decreto en el BOE, que es bastante complicado. Pero bueno, en cualquier caso, como todo el mundo sabe que va a salir y se ha anunciado a las universidades, pues todo el mundo está relajado y tal. El año que viene se hará una prueba piloto para la renovación de la acreditación de los títulos y ya se implantará al cabo, a la vuelta del siguiente año, es decir, se hace una especie de moratoria de 2 años para este proceso. Este proceso es muy importante porque aquel título que no renueve la acreditación pues no podrá seguir siendo implantado, se bajará del RUC, del registro, y por tanto no podrá seguir siendo impartido por la institución que lo esté impartiendo. Entonces, claro, es un proceso que hay que hacerlo bien, con todas las garantías, porque tiene consecuencias muy, muy graves, porque, claro, los alumnos que estén en ese grado matriculados habrá que hacer algo con ellos, o en esos másters, porque primero vamos a los másters, que llegará un primero, y luego iremos renovando la acreditación de los grados. Esto estamos obligados por ley, pero es un proceso costoso, porque para cada grado tiene que haber una comisión de 5 miembros, bla, bla, en fin. Y claro, imaginaros, 200 y pico másters, comisiones de 5 miembros para cada uno de esos 200 y pico másters que habría que haber evaluado este año. Bueno, ANECA hizo un cálculo así por encima del coste y le salía la friolera de 8 millones de euros. Entonces, 8 millones de euros que obviamente ANECA no tiene, obviamente el Ministerio tampoco, y excuso decir las universidades. Entonces, ¿quién paga esas comisiones? Las comisiones no van a trabajar gratis, o no se van a mover de un sitio a otro, porque hay visitas in situ, porque claro, habrá grados que no hace falta ver las instalaciones, porque yo qué sé, de grado de filosofía, pues no hace falta ver que las clases estén bien con bancos y tal, pero un grado, no sé, en enfermería hay que ir a ver, o de las salas, y hay que las salas de disección en medicina, o sea, las instalaciones de laboratorios en ingeniería, las instalaciones en fin, de lo que sea, o sea, hay que verlo. Y entonces esto es un tema difícil. Con esto, la idea que se plantean los expertos, al margen de esto, es que el proceso de evaluación se extienda no solo a los títulos, sino también a las instituciones. Y en esto estamos también alineados con la corriente, el mainstream de la corriente europea. Es decir, en Europa lo que se pretende y se propone es que haya un control de calidad de las instituciones, un quality assurance de las instituciones de educación superior. Y esta idea viene pues, por evaluar sus títulos y por evaluar más cosas de la propia institución. De manera que si una institución tiene el sello de calidad, pues pueda ser
aquellos grados que esté implantando pues tengan garantía de decir, bueno, si me creo a la institución, me creo lo que hace, ¿vale? Y esta sería una vía de hacerlo más fácil. Pero también podría estar ligado a la financiación la evaluación, es decir, que aquellas instituciones que estén mejor valoradas puedan tener mayor financiación que las que estén peor valoradas. Es decir, que hay unas consecuencias. Este punto es un punto que es una sugerencia del grupo de expertos y que nosotros estamos también considerando y trabajando y evaluando en el proceso que os voy a contar a continuación. Proyectos de investigación es importante para la evaluación y también la empleabilidad de los egresados de las distintas titulaciones. Este punto es importante porque hasta ahora no tenemos un mapa de titulaciones realmente claro, donde el estudiante que empiece a hacer un determinado grado sepa qué grado de empleabilidad o de inserción laboral va a tener esos estudios que está iniciando. Y esto para las familias, para el propio interesado, pues es una información que creemos que es importante. Aquí sí que vamos a hacer cosas, en realidad estudiarlo y analizarlo y verlo cruzando los datos de las universidades con los datos de INEM y con otra serie de datos a los cuales el Ministerio como Ministerio tiene acceso. O sea, eso sí lo podemos hacer y es una de las informaciones, una de las cosas que vamos a incluir de ahora en adelante en el SIU, en el Servicio de Información Integrado Universitario. Sobre el gobierno de las universidades es un tema también de los más conflictivos, donde también hay una cautela de la adenda. Aquí se habla de cambios en la elección del rector en cuanto a la duración del mandato y sus competencias. El informe es muy prolijo en detalles, tanto aquí como en la selección del profesorado. Yo esto los he saltado porque evidentemente que si el rector tiene que tener 3 sexenios, que si el rector no sé qué, en fin, comprenderéis, o sea, el informe da esas recomendaciones y luego ya veremos, ¿vale? Pero bueno, la idea es que haya cambios. Proponen una idea que yo creo que es una idea que puede ser interesante, sobre todo para facilitar el gobierno una vez elegido el equipo de gobierno, es fusionar el Consejo Social con el Consejo de Gobierno. Es decir, que formar como se llama, un Consejo de Universidad que tenga estos dos componentes en su conjunto y evitar, pues, en fin, duplicidades de misiones, etcétera, y darle más valor y más funciones al Consejo Social, que actualmente, pues, en la mayoría de los casos tiene pocas. Aprobar el presupuesto y las tasas de los títulos propios, yo creo que poco más. Esto también se proponen cambios en la composición del claustro, haciendo un balance pues un poco más realista de lo que es los intereses de la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco las 3 principales digamos, líneas de recomendaciones sobre el gobierno de las universidades. Aquí también hay unas cautelas propuestas, en la cual pues, hay una posible vulneración del contenido esencial del derecho a la autonomía universitaria, si hay una injerencia por parte del entorno, comunidad autónoma o lo que sea, y esto es la parte de Consejo Social que entregaría este Consejo de la Universidad, y por tanto esta injerencia desde el punto de vista de estos juristas pues que iría en contra de la autonomía universitaria que está digamos establecida o garantizada en la Constitución. Por eso hacen una cautela anticonstitucional de este punto, que también está siendo analizada por la Abogacía General del Estado. Y por otro lado pues hay el peligro de que el patronato, pues una universidad de patronato, y que hubiera una especie de proceso de cajalización de las universidades. Cuando digo cajalización me refiero a lo que ha pasado con las cajas en las comunidades autónomas, donde los patronatos y los consejos de administración de las cajas pues han sido donde las comunidades autónomas han aparcado y han incluido ahí pues a gente que luego pues no han hecho las cosas bien, o en muchos casos, etcétera. Bueno, pues esto, si ocurriera con las universidades, pues no sería una buena idea. En fin, esta adenda a mí me parece que es razonable poner esta cautela, y cualquier cambio que se haga pues siempre tendrá que tener en cuenta y evitar estos puntos. Voy a seguir más deprisa
en los siguientes puntos: financiación de las universidades, establecer, obviamente lo que he dicho antes, un marco de estabilidad, es decir, que la universidad no esté al albor de la economía directa de una determinada comunidad autónoma, que si va bien, y si va mal, te quito financiación, y entonces, ¿qué hago? O sea, debería la universidad blindarse de alguna forma presupuestariamente, y esto no es fácil establecerlo, ¿vale? Porque ahora mismo la universidad pública depende del presupuesto público, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer esto? Es difícil, ¿vale? Incentivos para la especialización y la excelencia, ligar la financiación a la investigación también, captación de dinero privado en forma de donaciones y en forma de mecenazgo es otra de las líneas que además en muchos países funcionan y funcionan bien, y esto no quiere decir que se venda la universidad, sino que se adopte y se acepten donaciones y mecenazgo por parte de entidades ajenas o privadas a la universidad. Esta sería una idea. Y luego, pues, aumento de la transferencia como recursos. Esto en muchas áreas es más fácil, en otras áreas es más difícil, ¿vale? Pero en conjunto la universidad podría tener. Y un aspecto muy importante es la sugerencia de ligar financiación a los resultados de la evaluación. De nuevo, es lo que he comentado antes. O sea, esto suele aparecer y aparece en el informe en varios puntos, y es un aspecto que en algunos países, el Reino Unido es uno de los que lo ha implementado ya directamente, hay una vinculación muy clara entre la evaluación y la financiación que recibe la universidad por parte de su correspondiente comunidad autónoma o entidad pública que la esté financiando. En cuanto a estudios y títulos universitarios, una de las sugerencias que tenemos, en España se dice que hay muchas universidades. En realidad, nuestro problema no es que haya muchas universidades. O sea, si vemos cuántas universidades hay por el número de población, etcétera, etcétera, pues no nos pasamos. Estamos prácticamente como la media de muchos otros países. El problema nuestro es que todas las universidades imparten todo. Es decir, que todas son generalistas. Y esto no ocurre por ahí fuera. Cuando uno mira universidades en Francia, por ejemplo, o universidades, por no citar ya las universidades británicas, sino incluso pues en Alemania, en otros países, nosotros encontramos que las universidades están especializadas. Hay universidades, aparte de las politécnicas, o sea que ahí sí que hay un foco de especialización, pero aparte de esto, la universidad muchas veces está especializada. Hay una universidad, la Universidad de Bolonia, no lo sé, ¿verdad? Tal, que está especializada en humanidades o en ciencias sociales, y en eso es bueno, pero no tiene todo lo demás, no tiene medicina, no tiene farmacia. O sea, no necesariamente todas las universidades tienen que tener de todo. Y esto yo creo que sería positivo, porque haría a las universidades, desde el punto de vista local, más sostenibles, más competitivas, y bueno, pues no es tanto cerrar universidades, sino ayudar a las universidades y a las comunidades autónomas, que realmente son las responsables de mantener estas universidades públicas, en que haya una cierta concentración en determinadas universidades, de determinadas áreas, y especializarlas. Creo que esto es bueno porque concentraría talento. Y es una de las recomendaciones que a nosotros nos parecen que son positivas, ¿vale? También, pues, la reorganización de estructuras de centros y departamentos. Hay una serie de sugerencias. Estos son detalles más técnicos que no voy a entrar, pero bueno, que se pueden y se deben estudiar. El número mínimos de alumnos para impartir un título. Nosotros estamos trabajando sobre un Real Decreto de titulaciones y centros, o centros y estructuras, bueno, distintos nombres, donde lo que haremos será pues dar unas normas generales para estas cosas y otras, pero entre otras cosas unas disposiciones o normas generales para que las comunidades autónomas y las propias universidades puedan y tengan argumentos para concentrar o eliminar o redimensionar determinados títulos si esos títulos no tienen determinado número de alumnos o determinada demanda, etcétera, etcétera. O sea, hay casos. Esto como todo tiene sus... o sea, no puede ser... Vamos a ver,
una de las ideas, si queréis, que quiero transmitiros por parte de nuestro equipo de Secretaría General de Universidades es que nosotros somos en cierta manera un poco liberales en este sentido, o sea, este pensamiento liberal, es decir, no imponer que todo el mundo haga todo, es decir, lo que debíamos y debemos hacer es dar las normas para que quien quiera hacerlo bien tenga los recursos y la forma de hacerlo bien, y el que quiera seguir haciéndolo como lo está haciendo ahora, sea bien o mal, pero que es como quiera hacerlo, pues siga haciéndolo. O sea, es un poco, no decir, bueno, ahora todo el mundo lo tiene que hacer así porque yo lo digo. Ya saco una ley, y además es una ley de rango orgánico, por tanto todo el mundo a calzárselo. No. O sea, vamos a dar un entorno que permita a aquellos que quieran hacerlo de forma diferenciada, lo puedan hacer, y el que no, pues siga como lo está haciendo. Es decir, si cree que esa es la mejor forma de hacerlo, o no puede cambiarlo porque no tiene capacidad de hacerlo, apoyos, mayorías o lo que sea. Es decir, intentar pues, ser un poco más competitivos y luego que el sistema vaya seleccionando. O sea, es un poco... esta idea, ¿no? de evitar un poco el café para todos y enrasar por lo bajo, e intentar favorecer esto. Y en esta línea está esta idea, es decir, puede haber titulaciones que teniendo pocos alumnos sean estratégicas para la universidad y para esa comunidad autónoma. Pues bueno, pues se pueden mantener. Es decir, no vamos a sacar un Real Decreto que diga aquellos títulos que tengan menos de 35 alumnos se cierran. Esto es una insensatez. Puede haber una recomendación, se recomienda que para que un título no sea ruinoso, pues haya un determinado número de alumnos. Pero es que puede haber un título que siendo ruinoso sea estratégico. Os voy a poner un ejemplo que siempre se pone, pero tal, filología hebrea, por ejemplo. Pues obviamente hay muy pocos alumnos en filología hebrea. De hecho, hay menos alumnos en la mayoría de las filologías hebreas que se imparten en este país que departamentos. Ya no digo que profesores, hay menos alumnos a veces que departamentos. Bueno, es una exageración. Desde luego que profesores. Pero puede ser estratégico mantener filología hebrea, por ejemplo, en Granada o en Madrid, porque son cátedras o departamentos o estudios que hay que mantener, ¿vale? Bueno, pues mantengamos 1 o 2 en el país y no 5. Entonces, en aquellos, pues, aquel que quiera hacer filología hebrea ya sabe, se tiene que ir a Granada, ¿vale? Pero bueno, hay otras cosas, yo qué sé, ciencias del mar en Cádiz y no sé qué, pues a lo mejor puede tener, pero es estratégico para la comunidad autónoma. Entonces, buscar un poco esto, ¿vale? Esta es un poco la idea, que haya flexibilidad. Bueno, hacer un ranking de universidades y áreas, universidades integradas en su entorno, esto es es otra de las ideas también que se está trabajando y a nivel europeo, lo que es el Regional Engagement. Claridad en la oferta de títulos, esto es buscar este mapa de títulos que veíamos antes, conexión de las universidades y titulaciones con las empresas, es algo que es una recomendación de los expertos, pero que es bastante sensato, es decir, no estaría mal si preguntar al empleador, a quien va a emplear, qué tipo de profesionales quiere. ¿Vale? Esto yo lo he sacado en algunos contextos y van crucificados casi con ello, como diciendo, esto es anatema. ¿Cómo va la empresa a poner los planes de estudio de la universidad? Hombre, no se trata de eso, pero me escuchemos, porque estamos hartos de escuchar a empleadores que dicen, es que a mí los ingenieros X que me vienen no me vienen preparados para lo que yo quiero. ¿Vale? Hombre, si este empleador emplea 1 al año, pues, pero si este empleador es una gran empresa del sector, pues hombre, habrá que hacerle caso. ¿Y qué es lo que les falta? Pues les falta esto, les falta aquello. Pues bueno, la comunidad universitaria debe ser sensible a esto, ¿vale? Yo creo que esta idea abunda un poco en la idea de la flexibilidad que hablaba. Bueno, más propuestas entre los títulos. No vamos a volver, y ya lo digo aquí públicamente, y lo he dicho en muchos sitios, al sistema 3+2 en lugar del sistema 4+1. Esto es un tema que
terrible. Yo creo que nuestra convergencia a Bolonia ha sido distinta. Y ha sido distinta por la idea esta de café para todos. O sea, en algunas áreas, por ejemplo las ingenierías técnicas, la idea de 4 años de los títulos es una buena idea, pues se debe de seguir, si creemos que es una buena idea. Ahora, forzar a todo el mundo, que sea un grado tiene que ser de 180 grados, 180 créditos. Pues eso, vamos, estoy seguro que el director aquí ya me daría con el ratón en la cabeza o con alguna otra cosa, porque sería deshacer un camino que ha ido en una buena dirección. Pero en otras áreas esto no es así. En otras áreas no es así. En otras titulaciones perfectamente podrían haber grados de 180 y luego másters equivalentes de 2 años, de 120, con un sistema 3+2. Es decir que, insisto, no es cajón, todo el mundo igual, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no abrimos la posibilidad de que haya grados de 180 créditos ECTS, como pasa en toda Europa? Creo que somos el único país, junto con Chipre, y no sé cuál es el otro país por ahí, que por ley no tenemos o no permitimos grados de 180 créditos ECTS. Todos los demás países de Europa los tienen. Y nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque en España un estudiante, para estudiar un grado, tiene que estudiar un año más. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Bueno, pues en algunos casos tendrá justificación, se haga, en otros casos no. Pues esta es una de las vías, como os decía, de flexibilidad. Hagamos posibles grados de 180 y ya las universidades y los centros irán por un camino o por otro. Aquellos que no quieran cambiar el status quo porque le va bien, pues que sigan como están. Y los que no les vaya bien, pues que lo cambien, si les parece. Y si, aunque quieran cambiarlo, dicen, es que acabamos de terminar con el autocambio, no lo vamos a hacer, pues que no lo hagan. O sea, es que esta es un poco la idea. Es decir, desde el Ministerio nuestra idea no es poner unas... O sea, hay unos límites, obviamente, no podemos hacer grados de menos de. Bueno, pues vale, bien. Pero dentro de esos límites, cada uno que se mueva en una banda según sus intereses. Esta es un poco la idea que estamos proponiendo. Programas integrados de grado y máster es otra de las ideas que se están proponiendo, sobre todo por las ingenierías de ciclo largo, o como queráis llamarlas. Es algo que se puede considerar. Aquel que quiera optar por esto, pues que opte. El que no. Es decir, es ver un poco ese tipo de cosas. Estas son recomendaciones del grupo de expertos que estamos ahora mismo estudiando. La promoción de titulaciones bilingües o titulaciones en inglés, totalmente en inglés, es un elemento muy importante para la internacionalización, es decir, atraer estudiantes que no necesariamente, de países que no necesariamente hablan español y, por tanto, puedan venir si se les da títulos en inglés. Es una buena idea. Y, bueno, facilidades para captación de alumnos extranjeros, entre otras cosas, uno de los problemas que tenemos son las PAUs, las pruebas de acceso, que ahora son de universal cumplimiento y, por tanto, esto frena el ingreso de estudiantes en primero, extranjeros en primero, tanto comunitarios como extracomunitarios. Esto reza para todos. Porque, claro, un estudiante, yo que sé, italiano, tenga que venir a España y, por mucho español que sepa, hacer el examen de PAU de cosas que se enseñan en España, que a lo mejor no la han enseñado en Italia, porque tiene otro programa, pues es complicado, ¿eh? La específica es distinto, pero desde luego la prueba general es una dificultad. Y en eso también estamos trabajando, aunque la LOMCE, cuando se implante, pero claro, hay que esperar al 2015 para que esto realmente... Entonces, igual estamos trabajando en una transitoria para facilitar esto de una forma razonable y que no sea perjudicial para nuestros estudiantes. Claro, que de pronto los estudios de medicina se llenen de estudiantes de fuera y los propios españoles no puedan. O sea, hablo de medicina porque tiene números clausus, en otras áreas pues esto no sería tan importante. Bueno, ¿cuál es la estrategia del MECD? Y solo lo voy a decir en 5 minutos o 10 minutos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es reunirnos con todos los protagonistas del sistema. Por un lado, con los rectores y consejos sociales. Hay una comisión mixta del Ministerio con la CRUE y con un representante de los consejos sociales,
con las comunidades autónomas a través de la conferencia delegada de política universitaria. Nos hemos reunido con los estudiantes, con CEUNE, que es el órgano de representación de estudiantes, con los agentes sociales. Hemos tenido reuniones ya con todos los sindicatos de representación mayoritaria, que son los 4 que están ahí, y lo que vamos a hacer es hacer una comisión mixta con todos esos sindicatos. Estamos trabajando la idea de reunirnos con empresas o representantes de empresas, pequeñas y medianas empresas, con la COE, en fin, con los que sean, pues un poco en la línea de lo que hablábamos antes. Los niveles de acción, evidentemente, son distintos si lo que se va a cambiar es simplemente un Real Decreto, aunque ya digo que cambiar un Real Decreto tiene su historia, se tarda. Cambios legislativos que puedan ser de ley. En el momento que estamos hablando de un cambio legislativo, ya no es el Ministerio y el Consejo de Ministros propone, pero hay que llevarlo al Parlamento, y el Parlamento es el que luego pues, desarrolla esa ley, que es el órgano legislativo. Y si es un cambio de reforma, digamos, más de fondo, de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, pues lógicamente tiene que tener rango de ley orgánica, y esto lleva un proceso obviamente mucho más complicado. Estamos ahora trabajando en los cambios o lo que pueden ser los ajustes normativos más inmediatos de reales decretos, etcétera, y después de todas estas digamos, comisiones de trabajo que hemos visto anteriormente, si hay en algunos aspectos donde hay un amplio consenso, aunque ese amplio consenso lleve al cambio de una ley orgánica, no se nos caerán los anillos cambiando la ley orgánica de universidades, pero siempre y cuando tengamos un apoyo amplio en los sectores implicados, es decir, rectores, comunidades autónomas y agentes sociales. Si decís, bueno, qué utopía que todos esos se pongan de acuerdo, bueno, pues si no se ponen de acuerdo, pues no cambiamos la ley. O sea, es decir, no nos vamos a meter en el cambio de una ley orgánica de universidades de forma unilateral. Esto es digamos, lo que desde esta Secretaría General de Universidades yo os puedo transmitir. Estamos haciendo cosas a medio plazo, pues el Real Decreto para los grados de más de 300 CTS, que afecta sobre todo a las áreas de ciencias de la salud, es decir, que esto es por ley, aquellos grados que tienen más de estos créditos tienen nivel 3 y, bueno, tienen que tener una serie de características, pero, bueno, nivel MECES de máster, el aparejamiento de los procesos de acreditación, Real Decreto de Centro de Estructuras, lo he nombrado antes, un borrador. Estamos trabajando en la homologación de los títulos extranjeros y las equivalencias, a las nuevas titulaciones, y también intentar ver y reconocer las antiguas titulaciones pre-Bolonia dentro del esquema de los niveles del MECES, de lo que es los niveles 1, 2, 3, en fin, de lo que es el grado, el máster y doctorado, que a nuestro juicio y a juicio de algunos de los agentes, o sea, digamos, de los protagonistas que nos lo proponen, el reconocimiento actual no es justo. Es decir, el que pues se reconozcan solo el nivel de grado en algunos títulos no sé, de ingenierías de las de antes, de 6 años, etcétera, pues, o incluso licenciaturas de 5 años, pues es algo que se debe de estudiar, lo estamos estudiando, de manera que lo que hagamos tampoco enfade por hacer y solucionar una cosa, vayamos a molestar a otros. O sea, vamos a intentar hacerlo de forma razonable y donde pues, realmente sea beneficioso para todos. Un Real Decreto de Notas Medias es esencial porque ahora mismo las universidades ya hay una cierta homogeneidad en cuanto a las calificaciones en base 10, pero a la hora de calcular las notas medias hay que hacerlo bien, hay que hacerlo ponderando los créditos, en fin, una serie de cosas que queremos sacar un Real Decreto para que todo el mundo lo haga igual y sean comparables las notas medias de alguien de un sitio con alguien de otro. Estamos trabajando en este Real Decreto de notas medias, igual trabajamos con percentiles, es decir, que además de la nota media de la universidad percentil, y eso es muy importante porque así aquella universidad que tenga todos sobresalientes, pues sus egresados, claro, tendrán nota media sobresaliente, pero dentro de qué percentil. Y entonces eso ayuda a comparar con aquellas que no tienen tantos sobresalientes. Y esto creo que es positivo, ¿vale? O sea, en esa línea estamos trabajando.
Con ANECA, cambios de formato, baremos y comisiones de creación, simplificación de los procedimientos de acreditación de títulos e instituciones, la demanda que he dicho antes de control de calidad en instituciones y titulaciones y cosas como en la línea de internacionalización, pues estamos trabajando con la firma de Mous, bueno, hay uno ya con Brasil, estamos firmando otro con Ecuador, con China, con Kenia, con otra serie de países para facilitar la entrada o la incorporación de estudiantes de estos países al sistema español, y en esto las universidades, pues la verdad es que están muy agradecidas, porque además con el Real Decreto Ley 14/2012, pues las universidades y las comunidades autónomas tienen la posibilidad de a un alumno extranjero no comunitario pues cobrarle algo más parecido al coste realmente de sus estudios, si no es el 100%, algo más de lo que paga un estudiante español, y esto es una buena idea. Estamos trabajando pues, en Europa en el Grupo de Seguimiento de Bolonia, el BEFUG. Estamos ahí, pues somos co-chairs con Alemania del grupo principal, pero trabajando también en otros sitios. O sea, estos son aspectos de internacionalización. Dentro de lo que estamos haciendo ahora, pues el modelo de becas y la convocatoria de becas que está ahora mismo ya discutiéndose en los órganos colegiados, de la cual ya habréis oído cosas y comentarios en los medios. Bueno, becas generales y de movilidad, las becas Erasmus, todo este programa está, por supuesto, sobre todo el tema de Erasmus está ahora mismo en transformación y bueno, adaptándolas, sobre todo a las FPU, al nuevo Plan Estatal de Investigación Científico y Técnico. Ya tenemos aprobado, o casi para publicar también en el BOE, la ley el Real Decreto de Bases, para poder sacar la convocatoria de FPU en cuanto tengamos el beneplácito de Hacienda, que en este caso pues, es una convocatoria interesante, porque la convocatoria de excelencia para hacer los programas de doctorado. Y bueno, pues eso es un poco, el resumen de lo que estamos haciendo, y bueno, pues nada más. Yo no sé si tenéis previsto que haya alguna pregunta. Yo no estoy encantado de poder responder alguna pregunta. Son -5, en fin, vamos un poquito ahí justos de tiempo, pero también es verdad que hemos empezado más tarde. O sea, pues nada, muchas gracias de verdad por su atención.